buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Los Magios de Homero Archuche. El día de hoy traemos un gran tema, que está lloviendo y que estamos incompletos porque Don Gusabio no está presente. No estará en esencia nada más. Es gay. Porque es gay. Por eso hoy estoy en su silla, que vaya que está bastante cómodo con nosotros, cabrón. Nunca suelta este rinconcito. Pero antes de pasar ese gran tema y seguir hablando de Don Gusabio, quiero saludar a mis hermanos magios que están conmigo y a los que van a llegar tarde. Están llegando tarde. Tengo a mi estimado hermano Mr. Rich. ¿Cómo estás, Richie? Feliz de estar nuevamente aquí con mis hermanos magios, aunque pues se nos haga falta mi hermano magio, la Gusabia, alias el Debu. Pues tenemos que tocar este temita, ¿no? Que está interesante y bueno, pues como ya lo leyó usted ahí en el título, pues vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Un tema importante, espero que les agrade la información que les traemos, que les venimos a compartir. Gracias por escucharnos, disfruten su programa. Bienvenidos a los magios. Bienvenidos a los magios, Mr. Bulk. Gracias, compañeros, buenas noches. Sí, un capítulo más. Histórico, a mí me gustan mucho los de historia porque siempre aprendo muchas cosas por mí mismo y la que traen por supuesto mis compañeros, porque siempre hay datos o anécdotas o perspectivas distintas o alimenta el siempre estar en grupo, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de la Primera Guerra, que pues en principio no se llamaba la Primera Guerra, sino la Gran Guerra. Ya hasta después se le nombra la Primera Guerra. Nadie sabía que iba a haber una segunda o una tercera. Sí. No sabemos. No saben que era ¿Cómo que la primera? ¿A qué te refieres? Entonces nos daremos cuenta, hablaremos del contexto del nacimiento, como siempre, de los por qué se da este momento en la historia. Que aparte, antes de iniciar, lo escuchaba yo que es uno de los momentos de la historia donde también, por eso es mundial también, aparte de que inicia con dos frentes de 3 cada uno, después se involucran más países. Realmente se involucraron todas las potencias mercantiles y militares. Al principio todas. Imperiales, mercantiles, sí. Sobre todo los europeos, pero después se extiende el conflicto. Y el cómo cambia el mundo, lo que decíamos ahorita antes de iniciar el podcast, cómo estos sucesos bélicos y de cuestiones enormes y de consecuencias para la vida humana terribles, pero también trajeron hacia la evolución de lo que somos como humanos o como sociedad algunas cuestiones avanzadas, tecnología, quizá otras negativas, gases, aviones, portaaviones, pero dentro de lo malo, como dicen, también esa evolución, ¿no? Y del pensamiento al romper el imperialismo también propio y de la carrera tecnológica y armamentística. Entonces, empecemos, negativos y positivos, ¿no? De alguna manera, siempre matices. La historia. Nos vamos creando a nosotros mismos con las cosas que vamos haciendo, con la historia que vamos forjando, y tendremos nuestras consecuencias, como tú dices, algunas positivas o algunas que han llevado a cosas, avances culturales, materiales, económicos, sociales, y otras también negativas. Pero bueno, vamos a empezar con el maldito contexto, porque nos mama el contexto, qué estaba pasando, por qué. Permítame empezar con el contexto prebélico. Bueno, pues recordemos que estaba difícil la situación en el siglo XIX y a principios del siglo XX, güey. Europa ya estaba marcada por las tensiones que había en Europa, güey, nacionalistas, rivalidades imperiales, güey, alianzas militares, güey. Entonces,
por ahí todo estaba candente porque todos querían un pinche trozo de poder, güey, ¿sí? Realmente. Las principales alianzas eran pues la Triple Ente, que era pues Francia, Rusia y Reino Unido. Y las potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano. Entonces, parte de toda esta tensión que existían por, pues ya lo mencionabas, ¿no? Del tema mercantil, ¿no? Eran las potencias que en ese momento se movían o tenían rutas mercantiles importantes con el otro continente, güey. Pues para empezar, uno que tenían territorios en África. Sí, ajá, la mayoría de ellos había empezado a conquistar y había ganado territorios en África. Y el que llega al final, el último en esa carrera de conquista es Alemania. Alemania que viene de una historia también de totalitarismo que va a ser reemplazado justo. La Primera Guerra lo va a ayudar a que se deshagan de esos no, ¿cómo se llamaban? ¿Recuerdan? Como no son primeros ministros. Eran como los como caciques, güey. Ahorita se me fue el nombre, pero les va a ayudar a transitar primero van a transitar por un gobierno militar, un par de son Kaisers. No me acuerdo cómo. Sí, pues Alemania viene con el general Otto von Bismarck. Sí, pero Otto von Bismarck va a pasar, los va a mandar al verga es Guillermo III, si no me equivoco. Sí. El Kaiser se llama, que es el emperador, el rey, la figura, ¿sí? Como tú bien recuerda que vienen de imperios. Uh-huh. Y acababan de ganar a Napoleón III. Habían tenido conquistas, les habían estado tumbando territorios a los franceses. Es por lo que hace también la alianza Francia con Rusia. Primero con Reino Unido. Primero la alianza entente era de 2 nada más con Reino Unido porque se están pasando de verga. Porque recuerda que en este general Otto von Bismarck cuando truena a Napoleón III le chingan los territorios todo empieza con lo del tema del Báltico, ¿no? Sí, pero fueron eso fue como el pretextito. Pero Francia empieza a hacer estas alianzas también por el temor de Alemania, que ya le había chingado esas, y cómo había también, hace la alianza Alemania, también en ese arrastre con Otto von Bismarck. De hecho hablé yo un poquito de ello cuando hablamos de Maximiliano, que venía de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Eso es 1900. México, y es cuando se retachan los franceses. ¿Sí? Por Otto von Bismarck, porque ya había chingado al Imperio Austrohúngaro, a Fernando José, ¿cómo se llamaba la morsa del papá? ¿Franz Ferdinand? ¿A quién te refieres? No, a Francisco Fernando a Francisco Fernando y a su esposa. Franz Ferdinand, sí, pero ese es el príncipe del Imperio del Imperio Austrohúngaro. Pero ahí cuando ya corren los franceses a regresar a Francia, porque ya saben que ya Alemania bajó al Imperio Austrohúngaro y ya saben que viene por Francia. Entonces, fíjate cómo se relaciona cuando hablamos de Maximiliano y dentro de ese contexto y a los italianos. Ya se traían pique, ya desde antes, o sea, obviamente era una carrera de poder, ahí lo tienes. Sí. Y creo que lo dijiste tú antes de empezar a grabar. Sí. Se da esta carrera de la paz armada, que es una carrera que es una guerra hasta cierto punto en la que a pesar de que no estaban en amplia guerra, lo que estaba de moda o lo chingón era voy a poner a armar y voy a gastar, se incrementó el gasto hacia los ejércitos cabroncísimo. Para mantener la paz, entre comillas. Para mantener la paz como de manera disuasoria. Y eso llevó, fíjate qué cabrón, para poder justificar gastos en la milicia y en el ejército, a campañas de patriotismo.
y una nueva oleada de patriotismo y de chauvinismo y de ideas cerradas, papá, sí. Empezarse a armar. Pero deja de armar, es la defensa, es la otredad, son ellos, esos cabrones, y tenemos que defender los valores de quien tú quieras. ¿Pero qué nos estaba atacando? ¿Defender qué? Pero casi de manera... Así justificas. ¿Cómo justificas que gastes pinches miles de millones en el ejército si ni estás en guerra? Eso pasó con Estados Unidos, por ejemplo. Lo veremos más adelante. ¿Por qué los chinos tienen tanto ejército, güey, si no están en guerra? Si no están en guerra, güey, tienen chingo de ejército, y por eso hacen los desfiles. Tienen armas nucleares, porque tienen tantos cabrones, porque tienen tantos... Eso pasó con los Estados Unidos, lo veremos más a detalle adelante, pero Wilson, el presidente Wilson se reelige, su eslogan era, el presidente que nos mantuvo fuera de la guerra. Esos cabrones, no, a ver, no hay que pelear, no hay que pasar a pinches movimientos esto y el otro, no se pasen de verga, porque ellos estaban comerciando, ese chinga tu madre, con guerra no compran, me hunden, supuestamente. Pero aparte, en ese contexto, recuerda también los americanos venían de los propios problemas de la guerra civil. Y el tema con lo que estaba pasando en México, entonces no, también... pero la guerra civil fue mucho antes. Mucho antes son 80 años. No, pero viene de eso, venimos de una guerra. Sí. No. Nosotros, lo que nos importaba en este momento era estar nosotros con el imperio en América. Los Estados Unidos. Porque pues allá se habían metido los franceses. Sí. Y los ingleses estaban abajo, también siendo expulsados de Argentina, siendo expulsados de Uruguay. Estaban en plena guerra en África. Para el contexto de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en pleno crecimiento económico. Lo que no querían era guerra. Estaba protegiendo. A ver, aquí nosotros estamos tranquilos, ahorita están poniendo su madre. Y casi de manera natural, pues es lo que te digo. ¿Por qué regresaron los franceses que estaban aquí con Maximiliano? Pues, si ves que Alemania avanza con Hungría, con Italia, pues regresas a hacer tu bloque. ¿Y qué le dices a Inglaterra y a España? Pues ahí España no, perdón, con Rusia. Pues es aquí, nosotros hacemos nuestro bloque porque estos cabrones ya nos chingaron, güey. Y fíjate cómo van a ser las cosas ahorita que hablaste de los italianos. Los italianos van a estar de esta primera triada de los aliados con los rusos. Y después en la segunda, que mucho después van a chapulinear, cabrón. Sí. Pero ya veremos qué son las condiciones y por qué pasa así cuando... Bueno, eso ya lo hablamos. ¿Quién es el pinche bando ganador? Sí, obvio. Está muy cabrón. Pues entonces, eso pasa. Alemania está agarrando poder y los dos, tanto Alemania como Francia, piensan que la guerra va a ser fácil. Se sienten muy chingones. Piensan que se va a resolver en 4 meses. Piensan que se va a resolver. Los dos dicen, voy a atacar. Alemania por su parte dice, voy a atacar por Bélgica, voy a invadir por Bélgica y de ahí hasta París. Y los cogí, chingaron a su madre y ya de ahí vemos qué pedo. Y los franceses, no, aquí no la pelan y también nosotros vamos y chingan a su madre. ¿Qué es lo que pasa? Se chocan y llega lo que es la llamada carrera hacia el mar. Porque entonces, eso es obviamente solo de este frente, del frente oriental, y eso es primero. Y pasándonos, creo que me estoy brincando muchísimo. Pero sí te brincaste, pero va hacia el mar también porque Inglaterra con su gran flota naviera hace el bloqueo de alimentos y abastecimiento. Sí, pero hasta a Alemania. Hasta ahí, por ejemplo, todavía no entran en guerra, todavía no declaran la guerra por completo. Los ingleses, bueno, sí. Sí, hay un detonante, hay un pretexto, como en todos. Si me permiten, nada más aquí lo traigo. Sí. Es guerra de movimientos. En 1914 la guerra comenzó con movimientos rápidos. Alemania implementó lo que ya decía, el plan Schaefer-Schlieffen, invadiendo Bélgica para llegar rápidamente a Francia, ya lo que mencionaban, ¿verdad? Siguiente es la batalla de Marne. ¿Sí? Septiembre de 1914, las fuerzas aliadas detuvieron el avance alemán en la primera batalla de Marne. Pero espera, creí que ibas a decir otro. ¿Cuál?
El detonante, eso es de septiembre. Okay. ¿Sí lo traes o no? Sí, no tengo la verdad. El plan Schaefen. Es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914. Sí. Eso es lo que detona Eso es lo que detona, ya lo es el pretexto. Gavrilo Princip, un nacionalista serbio, asesinó al heredero al trono austrohúngaro en Sarajevo. ¿Qué pasa de este... Ese era, perdón. Pero No. creo que ibas a decir ese. Sí. de este imperio austrohúngaro, que ya está muy debilitado, que viene pateado de varios lugares, que viene vencido por Napoleón en varios momentos. En varios frentes. En los Balcanes, dicen, es momento ahorita de que se ven a chingar a su madre, y ese territorio tiene mucho tiempo en disputa. Es lo que es Sarajevo, es Checoslovaquia, todas estas naciones que tienen muy poquito tiempo, que se fragmentaron con la URSS, y bueno, agarran ese pinche pretexto y dicen, ahorita es cuando los ven. Ellos piensan, fíjate, todos pensando ahorita se va a acabar en chinga, sin saber que iba a venir la gran guerra. Lo matan, y como bien dijeron, empiezan los putazos y Rusia tiene que intervenir. Porque es su tratado, y tienen firmado el tratado. Tiene que intervenir. Y al mismo tiempo Rusia también diciendo, Alemania interviene, y es cuando van a avanzar o van a desplegar el plan Schaefen, que ya lo comentaste. Pero se da en ese, ya para que lo que interrumpía Richard, y como tú bien lo dijiste, en este asesinato, y los húngaros, con el respaldo de Alemania, declaró la guerra a Serbia. Rusia se moviliza en defensa de Serbia, lo que llevó a Alemania a declarar la guerra a Rusia, y luego a Francia. Uh-huh. Cuando Alemania invadió Bélgica para llegar a Francia, el Reino Unido entró en guerra. Uh-huh. Y ahora sí vas a ir con lo que estabas diciendo. Con la pinche carrera hacia el mar. Ajá. Empiezan la de Marne. Empiezan a... Es una batalla hacia el norte, en a ver quién llega más rápido hacia el mar para dominar el comercio y hacer un bloqueo. Inicia la guerra de trincheras en el frente occidental. Y ahí es donde, como están trabados, empiezan a hacer estas pinches trincheras en las que ahí ese frente ya no se va a mover. Ni de pedo. Pero ya nunca en la historia. Se mueve metros, ganan metros. Metros, pero a costa de muchísimas vidas. Desde ya, para que empiece Richard con lo que dijo, solamente una reflexión de lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Alemania tenía la idea, solamente que esa fue prueba y error, pero siempre de los ataques rápidos. ¿Sí? De querer acabarlo rápido y moverse rápido para acabar con esta manera rápida. Solamente que todavía no lo tenía tan pulido. Ya luego lo veremos en la Segunda Guerra Mundial, que fue donde sí funciona todo esto de los Panzers. ¿Qué habíamos hablado? Los Panzers. Los Panzers. Y la Blitzkrieg, que es la guerra el ataque rapidísimo. Ahorita les voy a compartir unos datos importantes sobre el aspecto tecnológico. Okay. Sí. Bueno, voy a hablarles del frente oriental. En el este, pues Alemania obtuvo la victoria decisiva en la batalla de Tannenberg en agosto de 1914, debilitando significativamente al ejército ruso. Así es. Por ese lado, por ese frente, ahí se va a trabar. Y se van a venir estos primeros avances obligados tecnológicos. Lo primero y lo más cabrón, el avance más cabrón que hubo en esta guerra, las metralletas. Porque entonces impide el avance, y por eso los obliga a enterrarse en la tierra, ¿sí? Pero imagínate esos pinches calibres enormes cercenando como si fueran navajas en mares así de balas, imagínate. No. Imagínate metralletas 50 milímetros disparándote, güey, miles de balas. De hecho, como tú dices, fue una de las pinches tecnologías que fueron significativas, güey, porque eran
no avanzaban ni vergas, güey. Eran oleadas de soldados que morían, güey, a manos de pinches metralletas, güey. Posicionado, güey. A ver, sal, puto. Sí. Putos pinches calibre 50, güey. Ya no son los pinches fusiles. Ni tanques, güey. Ni tanques, porque eran las pinches metralletas. Terminaban atravesando los putos tanques, güey. Los tanques van a cambiar la guerra. Ya bastante tarde, realmente, ya cuando se había solucionado por otro lado. Pero sí está bien cabrón. Y la guerra química. Esa hacia allá va. No solo ahí. Bueno, primero empiezan los putazos, se empiezan a meter todos, porque no solo se empieza por ahí. Empieza el otro frente. La guerra se empieza a hacer por dos frentes realmente. Y si vemos el mapa, la zona que está en conflicto es el centro de Europa. Solo el centro de Europa. Pero también hay conflictos tanto por el norte, en Rusia, que empiezan a atacar los ingleses. Los italianos están chingando por abajo, por los Balcanes. Ahora, ya después de haber traicionado esta primera alianza. Y los turcos se unen, empiezan también, los turcos aprovechando que tenían su animadversión también con los austriacos también y empezar a darles de putazos. Pero del otro lado los japoneses que también que también tenían alianza, empiezan a partirle su madre de aquel lado a los alemanes, a las colonias alemanas. Y vendrán, pues ahora sí que movimientos geopolíticos, empieza a generalizarse la guerra, va a haber movimientos. Hasta este momento Estados Unidos no quiere. Estados Unidos porque les está vendiendo todo a Inglaterra, es el que les está dando, comerciando y todo. Solamente les duró un año el que no quererse involucrar. Un añito. No. Sí, estaban hinchando de lana, güey. 2 años, ¿no? No, fíjate, Estados Unidos ya se mete hasta el 17. Inclusive estamos hablando de 1916. Casi no le toca. Casi no le toca. En un momento los alemanes dijeron, chinguen a su madre, los vamos a atacar ahorita tan duro que ya para cuando lleguen ya se la pelaron, pero no tomaron París. Quieren rodear, bueno, me estoy adelantando mucho, pero a los gringos casi no les toca. Les toca de manera de mercancías, de manera de proveer. Y vamos para allá. En ese lado se hace la guerra de trincheras primero a controlar el mar. Ellos saben que va a ser de provisiones. Ya ahí se dan cuenta que no van a ser pinches 4 meses. La guerra va a durar un rato. Entonces va a ser de las provisiones, güey. De quien siga produciendo, de quien siga abasteciendo. Quieren controlar el mar y ahí Alemania tiene ventaja. Porque a pesar de que la marina inglesa es sin ninguna duda dominante, uno de los primeros inventos que rompen la madre en la guerra, los submarinos, los U-boats. Tan cabrones, güey. Porque precisamente. Y no sé si checaron el datito. Bueno, ya te estás haciendo muy pinche adelante. Pues sí, me estoy muy adelante. O sea, está muy perro todo. Dale. Lo de la tecnología. Devuélveme al camino. Sí. Todavía aquí falta primero hablar del gas mostaza, ¿no? Que fue también uno de los que se utilizaban por primera vez en la guerra, pues causando un chingo de pinches heridas y muertes horribles, güey. Muertes horribles. Sí, digo, para los que no sepan qué es el gas mostaza, es ácido clorhídrico en nuestro estado gaseoso, güey. Y es altamente venenoso que literalmente te quema, güey, así. Y mueres quemado, básicamente. Por dentro. Por dentro es ácido clorhídrico, te quema por dentro. Pero es que mira, no me estoy adelantando. Por ejemplo, los submarinos, eso fue en el 15. No. Claro que sí. Por ejemplo, el primer transatlántico que se hundió por el submarino es el Lusitania. Ahí es donde se murieron 1198 personas. Dentro de esas iban 128 estadounidenses. Ahí es el primero donde ya empiezan a tener. Y a partir de eso llegan a un acuerdo. El acuerdo dentro de la propia guerra es que los alemanes ya no van a atacar a embarcaciones que no sean estricto militares, exactamente, o de estricto. ¿Qué es lo que va a pasar después? Ahí sí me voy a adelantar, pero
obliga la referencia. Después lo volverán a hacer porque los estadounidenses, que querían meter también, o por lo que tú quieras, en estos barcos de pasajeros, pues pasaban provisiones, ayuda, suplementos. Sí. Era de lo que los acusaban los alemanes. A tal grado que después van a decir chingan a su madre y empiezan otra vez a matar, a darle cañonazos y a matar todas las embarcaciones, a hundir todo lo que se presente. Pero bueno, eso todavía es en el 1915, en mayo. Ok. Ahí te va. Entran los aviones, entran los tanques. En 1916, la batalla de Verdún. De febrero a diciembre de 1916. Una de las batallas más largas y costosas de la guerra. Las fuerzas francesas y alemanas sufrieron enormes pérdidas. Mira, nada más como esto. Antes de la de Verdún, que es donde empiezan los tanques, antes de eso, la putiza fue por el mar. Y la batalla y la ofensiva también en Galípoli, que es en el norte. Como está ahí súper trabado, empiezan a empezar a darle por el norte a Alemania y empiezan la batalla mercante, que es donde ya después los submarinos van a decir chinga a su madre, es que pues obviamente nos están ganando por acá porque están ustedes metiendo todos los suministros en estos barcos que están disfrazados. O ese es el pretexto que van a decir. Solo ahí dar un dato que me causó, yo no lo tenía. Fueron miles de kilómetros de trincheras. ¿Miles de kilómetros? La había visto el dato, pero no. Desde el centro de Francia hasta el norte, pasando por todo lo que es Bélgica. Hasta el norte, hasta Normandía, hasta todas esas playas, hasta donde está Dunkerque, todas esas playas, hasta ahí, todo eso estaba lleno de trincheras y de ahí le dieron todavía para abajo. Sí. Porque ellos se empezaron a fortalecer. Dicen los datos, unos que estaba escuchando, que murieron más hombres, más soldados, por las enfermedades, por los gases, por las condiciones, los muertos, las ratas, el estar vivían en las putas trincheras, no tenían casas de campaña, no tenían búnkers, no tenían cobijas, vivían allí día y noche en la pinche trinchera. Constantes, turnos mal comidos, orines, heces fecales, unas pinches infecciones, que murieron más cabrones por eso que por los enfrentamientos frente a frente. En ese frente los enfrentamientos fueron no escasos ni raros, porque sí, al principio ordenaban avances estúpidos, cargas estúpidas, todavía con si quieres, tácticas de antes, contra puestos de metralleta, cientos y cientos de miles, que contribuyó después a las pinches enfermedades, putos muertos y todas las enfermedades. Eso causó fauna, un chingo de cosas. Imagínate, trabados ahí años trabados ahí. Meses ahí viviendo, güey. Imagínate esa puta locura, güey. Cosas que provocó, por ejemplo, una de las anécdotas más famosas de la historia de la guerra, que es el partido de fútbol de tregua en Navidad. En un momento están en las trincheras. En el primer año, del 14 al 15, del 15 al 16. No, putos, es Navidad. Solos porque como habían pasado de creer que iba a ser una guerra rápida, ahora entender que iba a ser una guerra larga, entonces dicen, aquí vamos a estar un rato. Y ver eso de, en Navidad primero, cuentan la leyenda que primero se empezaron a cantar como villancicos. Y del otro lado, ¿entre quiénes y quiénes? Empezaron, ya sabes, todos van a decir que empezaron ellos. Yo he leído la historia occidental, probablemente dicen que del lado occidental empezaron los villancicos. No, pues son los franceses y alemanes, ingleses y alemanes también. Es que es un suceso, pero no es que haya pasado, es un suceso repetido, una historia. En todo el frente se cesó. Quizá no en todos jugaron un partido de fútbol, así se representa, pero en todos hubo un cese. Quizá en unos se pasaron un pinche plato, quizá en otros
caminaron. Quizá en otros, quizá hay gente que hasta se conocía, quién sabe. Entonces, pero la historia esta del partido de fútbol es que primero empiezan a cantar villancicos y después pinches envalentonados los otros empiezan a patear una bola a expensas de que los pinches balacearan. Y en vez de balacearlos salen del otro lado. Y pues ya sabes, chinga su madre, alguno se lo pateó para allá. El fútbol siempre salva. Y el otro, el fútbol, cabrón, imagínate. Ahí habla mucho del espíritu de la humanidad. Y quería llegar a eso, ¿por qué? Porque hasta antes porque eres humanista. Imagínate, cabrón, o sea, el tema bélico, en un paréntesis de lo que hemos visto de las guerras, o sea, siempre todos los cabrones que van al frente, soldados, rasos, cabos, estás ahí por cumplir un tema de sí tu nación, pero también no quieres morir, güey. Y también todos los que regresan todos traumados de mataron a mis compañeros, pero salvo los más pinches locos maté a tantos pinches Burki. cabrones, o sea, los que mataron japoneses, los que mataron pero ese pinche, maté unos güeyes porque se estaban defendiendo de pero su territorio y yo el mío, pero en este particular pero contexto, nos mandaron unos cabrones y aquí estamos trabados, güey, como putos animales. pero en O este sea, contexto hay una parte humana. cambiaron las reglas, Burki. No se había dado en ese momento. Las guerras eran diferentes. Las causas y las razones por las que entrabas a la guerra era diferente. Venía de mucho tiempo de otros. Entrar en la milicia en ocasiones, cuando no eran ocasiones de guerra, pero muchas veces eran profesiones a las que se aspiraba, que no tenían acceso todos a veces. No, y ya me acordé, ahí con los gringos y con otros, viene el tema, es cuando nace el tema de la mercadotecnia y la propaganda militar. Justo para sumarte. Hacia eso iba. Cuando se declaran las guerras, los alemanes a los franceses, y la población estaba orgullosa. La población quería ir a guerra. La población alemana, la población francesa, porque estaban en momentos de expansiones. Conquistar terrenos en África era motivo de orgullo nacional. Por eso se justificaba también hasta socialmente el comprar y el armarte en la defensa de la nación. Pues es momento de hacer uso de nuestra inversión, señores. Sin darse cuenta, yo creo que nadie pudo visualizar la putiza que iba a ser, porque la Primera Guerra Mundial provocó la Segunda. Eso no tiene... entonces yo creo que no dimensionaron hasta dónde podría llegar todo eso. La putiza que iba a ser. Que iba a ser un encontronazo. Un encontronazo. En el pasado lo vimos con ciertas civilizaciones que no se conocían. Y siempre el hambre era lo vimos con Alejandro Magno, de expanderte y ver qué territorios y esos. Dios mío. Y a pesar de eso, la capacidad de destrucción no era tal. ¿Qué podía hacer unas hordas de Alejandro o de Xerxes? Destruir la ciudad y quizá matarlos todos, pero iba a hacerlo todo sistemáticamente. Ahora se tenía la capacidad de bombardear ciudades enteras y hacerlo sistemáticamente. Se avanzó cabrón. Entonces, debe haber sido un putazo generacional la transición de eso, del primero hacerlo por pinche. Y uno darte cuenta que está cabrón. Y que quizá las razones por las que entrabas a la guerra eran completamente idiotas. Que tú dices, no mames, imagínate saber que vas a matar a otro cabrón. Pero en ese momento eran otras concepciones. Nació de esto que platicabas del fútbol y de ese la parte humana, pues, de decirnos, igual nos vamos a morir el día siguiente, güey, pero un descansito aquí donde compartamos y mañana nos rompamos la madre, pero esa pinche parte humana. Y esto es trabajo, y nos puede matar, nos podemos morir o no. Que seguramente ya hasta que viste que estabas fundido en las trincheras y dices, aquí voy a morir, güey, voy a morir enfermo, voy a morir de un pinche balazo, voy a morir de una bomba o del gas mostaza que va a caer aquí, me voy a intoxicar. Dimensionaron los peones, ¿no? Sí. ¿En dónde? Y los números. ¿Y cómo estaban metidos? Los números, porque lo peor de la guerra fue entre el 15 y el 16. Cuando se abren pinches frentes en todos lados, los japoneses con los rusos, con los alemanes de aquel lado, y son los pinches números más brutales, porque es cuando los gases los empezaban a usar en chinga, las metralletas ya las traían,
los tanques fueron en el 16, los primeros tanques. Entonces... Quería platicarles de algo así súper rápido que se me hizo muy interesante y no quería dejarlo de mencionar. Como en la mayoría de estos países y en Europa esto que estaba sucediendo, pues ya sabes que todos eran llamados a la guerra, esta mercadotecnia y este llamado a la guerra. Entonces todos los pueblos de todas las ciudades involucradas se vieron mermadas en la mano de obra, donde se decía que solo los hombres podían hacer esa mano de obra. Y es cuando entran las mujeres, que estaban los pueblos abandonados de los hombres que iban a la guerra, a hacer la mano de obra. Entonces uno de los cambios que viene también en el pensamiento, la participación. Es la mujer puede hacer el trabajo de los hombres. O sea, la guerra también trajo ese pensamiento y esa apertura en todo lo que se decían, lo que no podían entrar las mujeres. Obligados. Aquí lo podemos hacer también. A huevo y a putazos, porque entonces no había hombres quien lo pudiera hacer. Tomaron ese papel las mujeres. Así es. Y eso creo que también un parteaguas en el pensamiento de la evolución de lo que vendrá después en el mundo del machismo y de lo femenil, de también romper con ciertas estructuras a partir de algo en lo que se nos tenía prohibido. Sí, la necesidad se nos hizo que fuéramos, pero entonces no era que solo los hombres pudieran hacer esto, también las mujeres. Y entonces también vino un cambio en las naciones, el pensamiento de las mujeres, de decir, ideología. No necesitamos esos cabrones tampoco. Ideología. Los necesitamos para que se vayan a la guerra. Para que nos defiendan, putos. Acá nos encargamos de la casa. De la industria, güey. De todo, güey. Del hogar. Sí. Pues bueno. No estábamos nosotros. Pero se me hizo muy interesante y no lo quería dejar de mencionar. Otra cosa, ahorita que estamos hablando de lo que implicó los avances tecnológicos tan rápidos en la capacidad de destrucción y en las consecuencias que iba a tener la guerra, todos empiezan a dar cuenta, uno, el pinche hoyo en el que estamos metidos, es un pinche conflicto grande, es un conflicto donde va a tener repercusiones muy cabronas. Todos esos avances, por querer, si no te gano por tierra en las pinches, por las putas trincheras, te voy a ganar por mar con los aviones. Y se dan ahí también los aviones y los tanques. Empiezan los aviones y los tanques. Los británicos siempre fueron los amos del mar, los mejores marineros con las mejores embarcaciones, dominaban todo el mar. Pero llegó un momento en que los submarinos los pusieron en jaque. Tuvieron que ir al aire. En el aire, los aviones, los primeros, los vergas, eran los alemanes. Hay historias como la del Barón Rojo, por ejemplo. Manfred von Richthofen. Un cabrón, así que si fuera cualquier deporte, tendría los pinches récords de MVP más pinches locos, güey. Así de... Si todos matan, derriban 10 aviones, ese cabrón derribaba 40. Así, una mamada, ¿no? Lo que hacía. Eso, figuras como esa, propició el desarrollo de la tecnología del lado de los ingleses. Y los ingleses después van a ser las meras riatas del aire. Van a desarrollar unos aviones que ya no son estos aviones de doble ala, sino que son aviones, empiezan los primeros Spitfire, por ejemplo, imagínate, los escupefuego, imagínate. Son los caza, ¿no? Los primeros caza. Empiezan primeros prototipos ya como de aviones caza, ¿sí? Porque el concepto de avión caza nace en la primera. Antes no había batallas. No se había concebido que los putos aviones iban a tener que realizar maniobras evasivas. Lo que les importaba antes era la sustentación. Era de reconocimiento. Era el reconocimiento, después empezaron luego bombardeo. Este cabrón, el Barón Rojo, fue un pinche rompesquemas porque tácticas de picada para, no solo para o con otros aviones, tácticas de picada para ametrallar posiciones, cabrón. Dice, pero sí, para romper con la ametralladora que está posicionada en el frente tal. Uno de los así de los inventos que rompieron y que vinieron a cambiar la paleta de las hélices
intercalada con la metralleta. Antes no podías disparar al frente porque volabas la puta paleta. Necesitabas unas paletas de este vuelo, güey. Unas hélices. Desarrollaron un sistema para que mecánicamente el trigger de la metralleta coincidiera con la paleta. Solo iban a pasar, pues imagínate la precisión. Y solo iba a pasar por en medio de esas madres. Te permitía entonces disparar hacia el frente. Ya no necesitabas un artillero. Podías hacer un avión más pequeño, más rápido, más ágil. Y nacen los cazas, güey. No mames. Empezaron a pensar a ver cómo putas se partían la madre por donde sea. Por arriba, por abajo, por el cielo. Te va a llover vergazos por donde quieras. Y no pudieron, güey. Esta pinche carrera, va a propiciar la carrera nuclear. Y el llegar al punto de, ay, güey, no te creas. Sí nos podemos pasar de verga, pero bueno. Empiezan a trabarse o está tan trabada que llega el punto de quiebre, o tiene que llegar al punto de quiebre de algún lugar. En este caso, el punto de quiebre es el Imperio Austrohúngaro. Sí. Que ya venía muy mermado. Los italianos cuando los traicionan, los empiezan a putear, los turcos los empiezan a putear y empiezan a dejar los alemanes, que tienen muy buenas, son buenos estrategas y tienen buen armamento, se ven obligados en varias ocasiones a tener que auxiliarlos y a quitar hombres de ambos frentes para bajar hacia el frente de los austrohúngaros para empezar para que no se les caiga por abajo también. Entonces empieza ese primer desgaste y ese primer como fractura de estas potencias que estaban full on. Y dos, le empieza a pesar a los alemanes el bloqueo, porque entonces los ingleses, al dominar el Mediterráneo, no los permiten ni pasarle suministros a sus guarniciones que están en África, por ejemplo. Que ahí hay déjenme les platico les tengo el nombre de ese general. Hay un general alemán que quedó aislado, güey, en una pinche región de Somalia, por ahí. Aislado por completo de todos, así. Y fue el que más resistió. Cuando se rindieron, ese cabrón todavía seguía. Tuvieron que avisar, güey. Ya se acabó este pedo. Ahorita me acuerdo del nombre, pero así los tenían tan bloqueados los ingleses que empiezan a resentir. Y es cuando los alemanes dicen chinguen a su madre y vuelven a empezar a hundir barcos de pasajeros, barcos ya del que sea, porque dicen, no chinguen a su madre, no vamos a permitir que nada más ustedes. Y eso es lo que va a medio obligar a Estados Unidos a involucrarse, a quererse meter. Eso ya estamos hablando de principios del 17. ¿Sí? Hay otro, ¿no tienes ese tema? A ver, ¿cuál? El razón de la intervención. A ver, ok. El hundimiento de los buques mercantes por submarinos alemanes. Sí. Y un telegrama. ¡Ah, eso sí! Zimmermann. El telegrama Zimmermann. Que proponía una alianza entre Alemania y México contra Estados Unidos. Ese fue un factor clave. Eso es de las cosas que ya obliga a Estados Unidos. Pues, ay, hijo de su puta madre. Porque como les decía, ese yo no lo sabía, güey. Wilson, su propuesta de campaña y lo que lo mantenía en el gobierno era no estar en la guerra. Entonces ese cabrón estaba haciendo lo imposible por no meterse. Lo imposible. Pero también, pues le empezaron a meter. Imagínate, tú lo dijiste. La guerra mediática. No quieres venir acá. A pesar de que todo el mundo está en guerra, hay muchos lados donde no. Hay muchos lados donde la prensa tiene que ver. Y donde las batallas es entre los proveedores. Ahora, cabrón, ¿a quién le vas a vender? ¿Les vas a vender a estos cabrones? ¿Les vas a vender a nosotros? Véndeme petróleo a México. Sí, las naciones que hasta cierto punto podrían estar neutrales. Obviamente, el único que realmente en el tablero era Estados Unidos. Porque todo lo que era de Latinoamérica lo controlaban las mismas potencias europeas. Todo lo que era de Asia, a excepción de los chinos y los japoneses, que también tenían esos pedos, pero inclusive los propios chinos
Eran las mismas potencias, eran los ingleses, o eran los franceses, o eran los propios alemanes, o eran los rusos. Además de eso, y lo que dices de Wilson, pero si en algún momento mantenerte al margen, ¿no? Hasta lo que estaba sucediendo. Pero creo que ya al final se ve obligado, no solo por ese telegrama o el tema de los buques, sino seguramente en la estrategia económica y mundial. Entonces el posicionamiento, venías de que los pinches franceses querían llegar a México y conquistar América y quitarle a Estados Unidos ese imperialismo que marcaba. Más o menos, pero, acuérdate que los franceses ayudaron a los estadounidenses. Sí. Y les vendieron territorio y luego los ayudaron en su independencia, entonces tampoco eran... No, pero entonces era medio también claro te da con quién estaban. En esa alianza con los ingleses, los franceses y los rusos, luego se verá también en la otra guerra, de decir, está bien, yo voy a hacer el paro aquí, con todo lo que tengo y que no me he involucrado, nomás ustedes ya la verga nunca para acá, culero. Y entonces ya somos ese bloque que hasta el día de hoy sigue siendo así. Una enseñanza. Velo, lo estamos viendo con Rusia. Ahí está el bloque de España, está en Inglaterra, están los europeos, bueno, Alemania luego cambió todo su contexto en la repartición después de la Segunda Guerra Mundial, su pensamiento y demás. No, y mucho después, Alemania se mete después de los 80s. Pero hoy también por el día, por posicionamiento de Occidente, hacia dónde es ahora la nueva guerra. Sí. Hacia Oriente, hacia China, hacia los rusos. Enseñanza milenaria, Bulky. Y lo hizo muy bien Estados Unidos. Aguantar hasta que es la pinche coca más deseada, cabrón. Que me necesiten. Y ya hasta que el hijo de su puta madre ya metes y las perlas de la Virgen. Eso se veía mucho y es pinche cómo hacer y sabes que va a tener consecuencias económicas tu intervención futura y el gane, el triunfo económica. Fue lo mejor para Estados Unidos. Tuvo la mejor participación de todos Estados Unidos porque llegaron al final nomás, sí mandaron más de 1 millón de elementos, cabrón. Pero ya al final ya se estaba acabando ese pedo. Pero bueno, eso por un lado. Sí, pero impulsa la moral de los aliados, también impulsó ese nuevo frente. Eso por un lado. Por el otro, el imperio austrohúngaro se está cayendo y se muere el pinche emperador. El que tenía en el 16. No me acuerdo. Dice, creo que después de haber ido a comulgar. Lo mataron, güey. Pues seguramente. Por pendejo, yo creo. Lo matan ese cabrón. Estados Unidos va a entrar a la guerra porque Alemania ya empieza a utilizar sus submarinos. Y hay otra que ya lo hablaron y los magos lo explican. Los rusos se van a salir de la guerra. Por la Revolución Rusa. Correcto. ¿Se acuerdan que eso lo discutimos? Sí. ¿Quiénes son los que conectamos otra parte? ¿Quiénes son los que financian a los bolcheviques? Sabios. Los alemanes. Los alemanes son los que financian a Lenin para que vaya. Y eso va a acabar con la muerte de la pobre Anastasia, la de Disney. A esa la asesinaron en el pinche sótano de una casa a punta de metralleta. Eso va a obligar a Rusia, que a pesar de que, ustedes lo recuerdan, ya lo dijeron bien los magios, a pesar de que a un principio se mantiene en la guerra, a pesar de que cuando hay esta primera y cuando sacan al zar y los bolcheviques todavía no tienen todo el control, sí, al principio se mantienen en la guerra. Pero como el pinche dicho, ¿no? Cuando ya en tu casa están... No mames, ya te están ahí tendiendo la cama, compadre, en tu propio que tú quieres asomarte. No. ¿Qué es lo que va a pasar? Rusia se sale de la guerra, que es en el 17, en octubre del 17. Y a pesar de que Alemania con todos esos movimientos medio le valía madre que Austria no estuviera en el movimiento, era como el aliado medio incómodo, le traían algunos. El hecho de que Estados Unidos... Es que era un aliado a putazos. Un aliado como los italianos siempre. Como los italianos. Como los italianos siempre, güey. A pesar de eso,
la incorporación de Estados Unidos. Sí, ¿dónde quedó toda Roma, güey? ¿Dónde quedó? Es la venganza, fíjate, la venganza histórica, güey. Sí, la venganza histórica. De toda la grandeza del imperio. El imperio ya no es el imperio. El imperio murió con manos de gladiadores. Pero bueno, a pesar de eso, todavía en el 18, ya comenzando el 18, los alemanes van a querer hacer una última ofensiva. Van a querer romper, meter toda la carne al asador. Para eso todavía los estadounidenses tienen algunos elementos, todavía no. La ofensiva de los 100 días, ¿no? La ofensiva, exactamente. Quieren romper y lo hacen por un momento, cabrón. Se quedan a nada de llegar a Francia, a París. Se quedan a kilómetros de llegar a París. Pero por una mala decisión, que va a ser uno de los puntos y de las posiciones clave de Hitler para después, para la Segunda Guerra. Por una mala decisión de los mandos, se desvían, quieren tomar otro, y eso permite que, uno, Inglaterra los ataque por el flanco, y dos, que lleguen 1 millón de refuerzos estadounidenses para las tropas de los aliados. No mames, entonces, pues, a ver, mátalos a todos, aquí tenemos 1 millón esperando ya con ganas de... Por el flanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya? Los generales, que ya eran los que ya gobernaban de facto en Alemania, pues deciden ya claudicar. Pero también llega una de las, como de las anécdotas más famosas también de la historia, porque cuando se van a firmar los tratados de rendición, los tratados de Versalles, que tienen toda su particularidad, hablamos en detalle de ellos, pero los tratados se firman hoy para entrar en vigencia el día de mañana a tal hora, a las 11, que era de la mañana. Hubo generales que a las 10:50 ordenaban avanzadas. Imagínate los soldados, cabrón. Ya con la información, muchos de ellos ya con la información de que... Güey, ya dijeron que está ya mal. Ya dijeron que se acaban 10 minutos, chica tu madre. Vamos a avanzar, a tomar pinches posiciones. Todas esas decisiones van a ser las que después siembren la semilla para la Segunda Guerra Mundial. Hitler lo va a tomar de ahí. Nos vendieron, nos entregaron, estábamos listos para tomar, y ellos se vendieron, corruptos, esa mafia. Ya estábamos, lo teníamos. Y así. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Se van a rendir. No mames, pinche Alemania 2 veces le vuelve a pasar eso, güey. Le vuelve a pasar y se levantan. Y se le ve de qué manera. Los tratados de Versalles, ya cuando se rinde, cuando el imperio austrohúngaro se desintegra, porque es lo que pasa, se desintegra, lo van a acabar. Se van a acabar un chingo de cosas con la Primera Guerra Mundial. El imperio austrohúngaro, se van a acabar los zares, se van a acabar los kaisers en Alemania, se acaban un chingo de cosas. Cuando... Bye, imperialismo. Sí. El tratado de Versalles, el tratado en el que firman su rendición, es una pasada, es de verga. Contra los alemanes, los humillan. Los humillan por las condiciones que les ponen. Es condenarlos al esclavismo simulado. Es a todo lo que van a trabajar, todo lo que van a ganar, van a tener que pagarlo. Al menos media generación, una generación. Alemania fue obligada a aceptar la culpa de la guerra, pagar reparaciones y ceder territorio. 13% de su territorio y 1/10 parte de su población. Había gente que iba a dejar de ser alemana. Iba a pasar a ser francesa, imagínate, iba a ser... Tuvo que ceder territorios a Bélgica, a Checoslovaquia, Polonia.
Y todas las colonias alemanas, incluido este pobre general que había quedado en África, todas pasaron a ser propiedad y a ser cargo de las naciones, de la sociedad de naciones que nace en ese momento. Obviamente eso pues iba a ser hiperinflación, malestar social, iba a empezar a valer madre en Alemania y va a llegar, va a propiciar un movimiento, sí. Lo más cagado. Nos vendieron, ven cómo nos vienen. El resentimiento de muchas cosas, pero bueno, ahorita en mi conclusión quiero decir algo de eso. Lo más cabrón es que va a dar otra de las anécdotas. Los generales franceses, porque fueron los franceses, van a obligar a los generales alemanes a trasladarse en un vagón, en un tren, y a firmar estas condiciones humillantes. Y Hitler después, cuando se las cobre, va a usar el mismo vagón donde se firmó esta rendición para que los generales franceses firmen su rendición. Se la va a sacar. Eso está en una pinche historia. Sí. Está bien cagado. Dice, se estima que 16 millones de personas murieron, incluyendo soldados y civiles. Dice, la guerra aceleró el cambio del papel en las mujeres que tomaron en trabajos industriales y se involucraron más en la vida pública. Algunas de las ahí que comentábamos, ¿no? De los cambios del tema armamentístico. Pero, bueno, síguele. Pues sí, nada más sí, hubo muchísimos cambios. Todo eso cambió por completo la geopolítica. Mira, dice, lecciones estratégicas. La guerra de trincheras demostró la necesidad de nuevas tácticas militares, la importancia de la diplomacia y la comunicación internacional. Uh-huh. Errores, dice, el Tratado de Versalles se ve ahora como un error que condujo a una paz insostenible. Sí. La pasada es de verga, ¿no? Wilson había propuesto un plan de paz mundial, 14 puntos, así es famosísimo. Entre ellos se incluía la formación de una liga de naciones, una asociación de naciones, pero lo mandaron a la chingada. Lo que querían las otras naciones era reparación, porque todo eso iba a tener réditos electorales, iban a quedar bien con sus poblaciones, porque fue una guerra muy sufrida, o sea, murió muchísima gente. El ejército lo redujeron a 100,000 hombres. Alemania no podía tener soldados, se les prohibió. Se les quitaron todas sus armas. Su armada se quedó sin buques. Lo obligaron a Alemania a someter a juicio al emperador, a Guillermo II. Y tenía que pagar, pues ya sabes, las perlas, 269,000 millones de marcos de oro. O sea, 33,000 millones de euros de ahorita. El hecho de que se haya firmado en Versalles tampoco es coincidencia, el tratado. Firmaron ahí el tratado en la Galería de los Espejos del Palacio, porque fue el mismo lugar donde se creó el Imperio Alemán y donde el papá del emperador, del Kaiser Guillermo II, había sido coronado emperador. Ahí lo coronaron y ahí le hicieron firmar. Y ahí se acabó el imperialismo. Eso también fue otra de las cosas que no perdonaron los alemanes. Era una bofetada. Así es. Así sucede. Sí. ¿Conclusiones? ¿Quieres dar tu conclusión? Sí, claro. Bueno, chingue su madre. El pedo que causó el impacto que causó, güey, este conflicto a largo plazo, bueno, pues fue cabrón, güey, fue profundo. Tuvo
cambios políticos muy radicales, güey, económicos y sociales, güey. Provocó el colapso de imperios y la creación de nuevos estados. Sembró las semillas de futuras tensiones, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Sí, sin duda. Ya habíamos mencionado que aquí se empieza a jalar el Hitler agarrando la idea y volviendo a revivir ese nacionalismo, ¿no? Con sus novedosas campañas que, híjole, ya hemos hablado también de su administrador, su community manager de esa época. Tecnología y la guerra. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial demostró el impacto devastador de la tecnología moderna en la guerra. Cambió la naturaleza del combate totalmente para siempre. Cosas inimaginables. Tanques, metralletas, los Zeppelins. aviones. ¿Se imaginan los Zeppelins? Sí, los Zeppelins. Cosas también. como edificios, cabrón. Portaaviones. Flotando en el aire. Eran bien inútiles esas cosas, güey. Hasta el día de hoy lo digo. Cuando no había aviones, cuando los... Sí, pues, pero eran bien sensibles y de gases. Otro datito. Seguramente han visto esa Antes imagen. de que existieran aviones eran un transporte masivo y se pensaban, ciudades se diseñaron para eso. Hubo ciudades que diseñaron edificios como con aeropuertos para esa madre, para que llegaran, y la Torre Eiffel se pensaba un aeropuerto para Zeppelins de esa madre. Seguramente han visto esa imagen, el pinche Zeppelin enorme cayendo en llamas, sí, que claro. está en un disco de Led Zeppelin, obviamente, Sí, y está en varias ilustraciones. Es la caída del Hindenburg. Hindenburg era el nombre de uno de los generales alemanes. ¿No eran que ganaron de los dirigibles? ¿No era un nombre de un dirigible? Sí, era el nombre del dirigible. Lo nombraron por un cabrón general. Okay. General de la Primera Guerra Mundial. Okay. Uno de los cabrones que tenían toda que le sonaban los chicharrones. Bueno, pues importante todos estos acontecimientos, disculpen, que pues están ahí en la historia y que ojalá y les hayan disfrutado de esta información que les compartimos. Y pues nada, pues que reflexionemos sobre esta historia que ahí está, ¿no? Tangible en tantos hechos históricos que gente vivió, a lo mejor generaciones que vienen, escuchen esta información y que vean pues cómo de ahora en adelante mejorar esas relaciones para evitar un conflicto. Vemos que se pierden miles de millones de vidas, güey, ¿no? Por la guerra, güey. Miles de vidas, sí. Sí, y bueno. Pues ahorita estamos en una... Hay que aprender simular la paz. De la información que tenemos, ¿no? Y ahí está. Accesible, ya no hay excusa. Está a la mano. Los magios se la están compartiendo. Pues... espero que les haya gustado. Sí, extrañamos a la perrilla Gusabe. Sí, después. Duró menos el capítulo, se ve que luego también. Espero que les haya gustado. Serburki, paso, voy. Bueno, pues en una recapitulación de algunos puntos, espero no se me escape alguno porque se me venían muchos a la mente. Y luego todos los temas, ¿cómo se hiló? O ya lo logramos hilar. Juntamos el tema de Maximiliano, de la guerra, del contexto, el precontexto, los franceses, ya hablamos de la Revolución Francesa, hemos hablado de los zares, de la Revolución Rusa. Aquí ¿Cómo está, le costó? ¿Cómo le costó al zar la decisión de estar en la guerra, en esa gran ya guerra? Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ya nos da el precontexto de toda la historia de Alemania y cómo ese pensamiento o ese error de Versalles o a lo que va. Uno pensaría, cabrón, imagínate qué los propició a iniciar esas guerras tan sangrientas. La Primera Guerra Mundial cambió el curso de la historia moderna, creando nuevas naciones y destruyendo imperios.
Las lecciones aprendidas nos enseñan la importancia, tú lo dijiste bien, de la diplomacia y la cooperación internacional para prevenir conflictos futuros. Hasta el día de hoy, la discusión y los nuevos hallazgos históricos de esta guerra sigue influyendo en la política actual, como los documentos y testimonios de la poca ayudan a comprender mejor el conflicto. Entonces, te hace ver el tema hoy en día, por ejemplo, eso de la diplomacia, de cómo las guerras de hoy, fíjate, eso fue en 1918. A inicios del siglo XX, estamos a 100 años de esa madre. Después vino la Segunda Guerra Mundial, pero cómo el someter a los aliados, o los que no querían entrar, o los que sí, o los que en qué momento ingreso, el tema de los, hoy en día yo creo que ya las guerras no es por, aquí era el imperialismo y las conquistas de África y de ciertos territorios, y cómo de expanderme como francés, como inglés, como los alemanes, los austrohúngaros venían de Alemania, venía de putear a los austrohúngaros, a los italianos, si nos vamos más atrás que hablamos de ellos, a los romanos, cómo los chingaron todos, por ese también resentimiento y ese mal manejo o esa caída inminente siempre de un imperio, que nada es para siempre. Parece su parecer. Parece que se juntan todo alrededor de lo que puteaste, en algún momento es insostenible, ¿no? O estos putearon a los alemanes y ahí fue Hitler y los demás a seguir avivando la llama. Entonces ya no creo que sea hoy no hay condiciones permanentes. Tanto de territorio como para quedarme tu territorio como tal y hacer Afganistán o Israel ocuparlo, o Ucrania, hacerlo que sea territorio americano, sino más bien el tema de las relaciones económicas, de lo que significa esta vía de petróleo o de abastecimiento, ¿no? Los temas petroleros económicos. Esas son las nuevas guerras, los intereses. Guerra comercial completamente. Y mi alianza con esos cabrones. ¿Y por qué voy a ir con esos cabrones hasta donde llegue? ¿O por qué no voy a permitir que Rusia entre a Ucrania? O que los chinos chinguen el tema del... No, de... ¿Qué es lo que chingan ahorita los chinos con Taiwán? Ok. Con lo que significa Taiwán. Y Taiwán significa mucho para Occidente también. Un puerto de transporte. Un puerto de transporte, sí, de economía muy fuerte, güey. La economía. La entrada de el poder del dinero y el poder del varo en el mundo. Porque el poder del varo también te da armamentista. Más dinero, más tecnología para el armamento. Más balas puedo poner. Más balas, más te pinches. Tiren 100 balas, hoy en día, 10. Y todos los cabrones estos y otros... Quizá unos renunciaron a ellos, como yo a lo mejor lo vi, no sé qué tengan hoy en día, supongo que muy poco, pero fui a Hungría y fui a Viena. Se ve una sociedad totalmente, no se ve una sociedad bélica ni entrenada para militar. Quizá ya los güeyes dijeron, 2 guerras mundiales después. Ya la verga, solo somos víctimas de todo esto y mejor quieren volver a que pasar. Sean nosotros o los alemanes, ¿no? Tienen su tecnología y allí están, pero son otros. El poder y el imperio, los nuevos imperios o los que quieren ser el imperio del mundo económico, armamentístico, tecnológico, la tecnología. Creo que la guerra es en el espacio, los territorios del espacio, las conquistas, la tecnología, el nuevo conocimiento. Sin duda, y hoy lo veo, a pesar de que está en una guerra que ha afectado al mundo económicamente, después de la pandemia, el tema de Ucrania, del petróleo, el aumento de los precios, la inflación, la IVA, todo tiene que ver con esa madre. Con lo que está pasando en Israel y en Palestina, sí, y todos esos cabrones. Un pinche paleteo de mariposa. Sin embargo, veo más avanzada, aunque puede haber un pretexto como el asesinato de un güey, la diplomacia. Siempre la diplomacia y la intervención de lo que decíamos aquí de... Es tan latente el riesgo de una pinche guerra, estas
se quedarán en algo que pasó muy Ponte cabrón, nuestro contexto. pero comparado con lo que hoy en día podría darse una guerra realmente catastrófica para que las condiciones... Los que no estamos en guerra, ni siquiera en los putazos Sí, reales, pero podríamos tener repercusiones de esas madres, de esas armas, del tamaño de esas armas que se pueden usar. Entonces la pinche diplomacia tiene que... La razón, la coherencia... tendría que, Estas pinches lecciones... No siempre impera. Pero no, porque exactamente como ahí, cuando nació ese pinche conflicto, realmente no creo, así en una reunión de guerra, de consejo del primer ministro alemán o el Kaiser, la cordura de decir, la lectura de leer lo que iba a suceder. Yo creo que en ese momento sí la guerra era una estrategia feasible. O sea, estaba medido y lo dijeron, sí, la vamos a ganar y la vamos a rifar. A putazos y la vamos a ganar, va a ser rápido, va a ser así, va a ser contundente y vamos a apropiar de eso. Y después se metieron en un pedote que ya no pudieron parar. Lo vi, güey, ahora en Game of Thrones, no sé si lo estén viendo, ya Sí, para cerrar. House of the Dragon. Las pinches estrategias y todo eso, lo que hay antes de los vergazos, yo veo... ¿Cómo va a estar? Yo va veo a ser los... así. Yo veo los pinches errores fehacientes, güey. Ahí están, güey. No sé si necesitas ser un consejero exterior con mucho poder, con mucha influencia, para decir, güey, por aquí te van a partir tu madre. va a pasar esto y esto. La pinche lectura a largo plazo, quizá fue a corto plazo, Pues, a mediano, o los huevos. Recuerda que de lejos y Entonces, temporalmente el análisis es más... Creo que los pinches políticos, diplomáticos, los que tienen experiencia en la historia, en los procesos, serán los que quizá tengan la mano para decir, sí, pero... vamos, sí, no, esto, o hay que negociar, creo que es parte mismo de la evolución. Sí hemos avanzado, sin duda, pero también recuerda, quizá estamos... ¿De cuántos años analizamos ahorita en una hora? Quizá no estamos en el proceso, quizá está empezando. No, pues hablabas mucho de la diplomacia, déjame decir esto, hablabas mucho de diplomacia. Hace como 2 meses acaba de pasar así una de las cosas más tristísimas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que era el reconocimiento de Palestina como un país. Y obviamente no se dio. La diplomacia y todo lo que dicen que sí, no se dio. Los intereses, pinches diplomacia, por más que quieras, cabrón, llega un momento en que no hay cabida en la diplomacia. Eso, exactamente, la diplomacia, la pinche cordura, y se me fue hacia donde iba, hijo de tu puta madre. Perdón, disculpa. Pero sí, mencionar ese tema de los... Dijiste que en este momento hay más... Se toma más importancia la diplomacia bueno, en el trabajo. Ya me acordé lo que iba. Lo dijo el Dave, o tú lo dijiste en el último tema que vimos, o no recuerdo cuál, no sé. Podríamos estar hablando, o se hablará en el futuro, de que este fue el inicio de la tercera guerra, lo de Ucrania o lo de Palestina. Y si no estamos conscientes de que es el inicio, es el pretexto, podría ser, güey, y ya estamos metidos en el inicio futuro, esa madre creyeron que iban a ser 4 meses y fueron 4 años. La guerra mundial hasta que pasa un pinche evento detonante, que maten a un Franz Ferdinand cualquiera, güey. Entonces sí, yo creería que aleccionante los cabrones que estudian todavía más a profundidad las estrategias económicas, sociales, de historia, de guerra, los cabrones intelectuales, los cabrones seguramente más chingones que nosotros. Nosotros somos chingones, pero por estar hablando de esto y por estar... A mí se me hace... hijo del verano. Voy a volver a decir de los magios, pero es sensacional porque entonces puedes platicarle muchas cosas. Hay momentos. El Davo a veces no lo hace tanto. Yo sé la pasión que tiene, pero de repente en momentos cuando está un poco ebrio quiere educar a otra gente y a otra gente no le importa.
Pero luego hay quienes así. I know that feeling. Hay que encontrar los momentos y las personas que te den valor cuando hay que hablar de ello, de la historia, porque es muy apasionante. Es muy apasionante, aleccionador, y seguramente los cabrones que están en otros pinches niveles pueden hablar de ello en estrategias, en conducción de las potencias del mundo, del nuevo imperio, de la formación de la estrategia, y los que dicen sí o no, vamos. Ahí están muchos cabrones. Entonces, también como sociedad, como esto que decía de las mujeres, el involucramiento o lo que tú mandaste. Perdón, estoy hablando de más cosas, pero hablamos de las masas conscientes, las masas educadas, las masas también llevan a los líderes, porque arrastran a los líderes. Y también por eso tenemos los líderes que tenemos. Sin esas masas. Porque si la masa fuera de otra manera, los líderes también serían de otra manera. No podrías manejar a las masas de cierta forma como lo quieres hacer. Si la masa fuera más educada, más consciente, más crítica. ¿Queríamos democracia representativa? Entonces, bueno, eso es. Son mis reflexiones muy amplias, pero tiene que ver con todo esto y con lo que hacemos. Entonces, espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy y hasta ahí dejaría mi reflexión. Gracias. Muchas gracias. Pues ya para terminar, sí, no queda mucho más que resaltar, más que la importancia y el darnos cuenta que solo era el inicio. Yo creo que en un análisis más amplio, con un contexto más amplio, cuando la historia sea más historia, pues se analizarán las dos guerras como un mismo conflicto, porque realmente sí lo fue. Y después, la consecuencia que es la guerra fría, es toda una misma lucha, que es la lucha de la ideología de cómo vamos a distribuirnos los bienes, la propiedad. Sí, it is what it is. Entonces, la búsqueda de la tecnología. Lo dijiste ahorita, no sé si en broma, no sé si en serio. Lamentablemente tienes mucha razón. Pareciera que se requiere una guerra que ojalá no sea así de matar. Podremos llevarla a otra, tenemos la capacidad de llevarlas a otras arenas. Estas sarcásticamente, güey, porque... Pero entiendo tu punto. Los avances que se dan con las guerras son impresionantes. Exacto. Todas estas cosas que se hicieron para matar, también se usaron para avanzar cultural, socialmente, para eficientar, para generar más condiciones. Conciencia también. Conciencia. Conciencia de la gente. Primera Guerra Mundial, sin duda, da inicio a movimientos feministas. Da inicio a luchas. Había ya movimientos anteriores, pero es ideológicamente uno de los grandes propiciadores. Porque tú lo dijiste muy bien. ¿Cuál es tu puto pretexto? Dime qué no puedo hacer. Cuando nos necesitaba, estuvo, y es evidente, no solo que se requiere, que es necesaria la participación activa de las mujeres aquí sostuvimos todo en la sociedad. Entonces, ojalá lo lleváramos a algo, no tengamos que cercenar pinches piernas, cabrón, y matar a gente de tifoidea, difteria, cólera, COVID. Viendo lo peor, sacando lo peor de la humanidad, porque también es lo que hacen las guerras, sacan lo peor de la humanidad. A lo mejor necesita de vez en cuando brotar esa peor de la humanidad para que salga esa pinche mierda de la sociedad, güey, que la haga consciente, güey. ¿Por qué no se ponen a meditar como el Vulki? No, ojalá, güey, tuvieran el pinche la oportunidad de hacerlo, güey. ¿Cuál la oportunidad es querer? Sí, por eso. Pues hay gente que no ¿Tampoco quiere? te cobran meditar? Hay gente que no quiere. Eso. Creo que exacto, eso es lo que yo estoy de acuerdo. Yo no creo que haya quien esté a vergazos a huevo, no. Por favor, la historia soy lo marca. Por favor, la historia lo marca. A ver, que cierra los ojos. ¿No está Ucrania y Rusia a bola de vergazos sabiendo? Entonces, ¿qué nos diferencia de las bestias? No sé. ¿Qué nos diferencia de las bestias? Entonces, llegamos a
No entonces repetir el mismo matémonos a la error. verga. Pues sí, güey. O sea, si necesitamos, imagínate. Hasta reducción de la población, güey. Esos putazos a huevo de conciencia, sufrir, imagínate, el dolor para movernos. ¿Qué nos diferencia de una bestia que está arrastrando una yunta? Que al putazo hace lo que quiere. Ese está bien chido, ese es el que lo subí, güey, ¿sí lo viste? ¿Cuál es? Dice, solo a vergazos se aprende. Pero Junk, no podemos poner eso. Bueno, entonces, no es posible despertar la conciencia sin dolor. ¿Ves? Ya lo dijo John. No lo puedo haber dicho mejor. Para despertar la conciencia. John no tiene toda la razón. ¿Cómo despertamos la conciencia? Con dolor, no con La felicidad. meditación. Bueno, experimentar el dolor. El dolor. ¿Cómo sabes? ¿Cómo el dolor no sabes? tiene que venir de un putazo. No digo que A ver, pero ¿cómo sabes que te duele, güey? El dolor puede venir de la introspección, de aceptar, claro, por de aceptar eso. los errores, las deficiencias, las cosas que tienes que trabajar. Será tema para otro día. Pero el dolor es parte del mundo. Sí. Y no puede ser siempre. Yo como hedonista ya lo dijo. rechazo el dolor No como puede, experiencia. ¿Tú crees que tiene que ser todo utópico? Yo creo que no. Mira. No digo que tengan que ser Es guerras bélicas. parte, no, lo entiendo. Pero yo creo que es parte de la experiencia. El dolor Sí, también. Pero si estamos en esta realidad, en esta dimensión, en esto, para experimentar los sentidos. El dolor es parte de los sentidos. Pero es un sentido bien culero. Sí. Es el otro extremo, güey. Pero nos hace que conscientes. Y nos hace muchas conscientes. cosas. Nos hace conscientes. Pues parece que no. Que no si se- necesitas estarlo experimentando. Que no sea el mismo dolor. Por eso. Que no lleguemos a ese tipo de dolor. Pero el dolor es parte de la Mira, experiencia. Monkey, No, claro. te lo voy a... No es la negación del dolor. Pero es el buscar. Insisto. Entonces, ¿qué nos diferencia de las bestias? ¿Qué nos Eso, hace sapiens? exactamente, el poder racionar. Identificar que el dolor, a pesar de que es necesario, puede evitarse. Y puedes llegar a la conciencia no solo por el dolor. Por eso, pero eso es lo que O te hace aceptar el dolor. consciente. Aceptarlo es entonces como, pues mátate. No. Lo hace irrelevante. Aceptar que existen ciertas cosas y que podemos mejorar. Acepta el dolor que te causa la muerte. Acepta el dolor Estoy conmigo. de muchas cuestiones que están fuera de Sin tu duda, control. sin duda esto, o sea, entiendo eso, Sí. entiendo que es inevitable. A lo que voy es, eso no te impide a tratar de que las experiencias Acepta- no agradables, No, porque ni siquiera no es agradable a ti, no es agradable a los demás, ya no es nos agradable estamos a nadie. yendo a otro lado que tiene que ver con la conciencia y con la evolución humana. Sí. Estamos hablando Pero, de la Primera Guerra. pero el dolor tiene que Dale, ver, ya cierra tu el dolor conclusión. tiene que ver como con dejar ver a tus hijos y que se vaya de viaje, ya no te hayan Dolor que quedado nos va a de dar tener que terminar este programa y que no vayan a escuchar el contenido exclusivo para el Magios dolor de huevos VIP. que te dejen. Es que aceptarlo. Que vamos a continuar, pero bueno, a terminar con este tema, ¿cómo decimos? Para seguir con We do, se quedó We chido do. el We do. debate. We do. Gracias.